Hoy vamos a obtener la inversa de una matriz 3×3 haciendo uso de la adjunta de la matriz A, la determinante de la matriz A, utilizando cofactores donde el cofactor C y J es igual a -1 elevado a la potencia I más J por la submatriz menor M y J. Bien, vamos a obtener la determinante de la matriz A utilizando cofactores. Entonces tenemos que la determinante de la matriz A es igual a 1. Vamos a tomar para obtener la determinante la primera fila. Entonces ponemos el elemento que se encuentra en la posición 1,1, es decir, el 1, que multiplica a -1 elevado a la potencia 1 más 1. La potencia 1 más 1 se elige, ya que ahorita estamos trabajando con el elemento de la primera fila y primera columna, que multiplica a la matriz menor, que es la submatriz que se obtiene al eliminar la primera fila, la primera columna, y nos queda -1, 2, -2 y 1. Nos pasamos a la matriz -1, 2, -2 y 1, más 0, que multiplica a -1 elevado a la potencia 1 más 2. El 1 más 2 sale porque estamos trabajando con el elemento que se encuentra en la primera fila, segunda columna, que multiplica a la submatriz que obtenemos al eliminar la primera fila y la segunda columna. Es decir, nos quedan 4, 2, 0 y 1. Más 3, que multiplica a -1 elevado a la potencia 1 más 3, ya que estamos trabajando con el elemento de la primera fila en la tercera columna. Esto que multiplica a la submatriz que nos queda al eliminar la primera fila en la tercera columna, es decir, 4, -1, 0 y -2. Listo. Bien, aquí nos damos cuenta que hemos tomado los elementos de la primera fila 1, 0 y 3, y cada elemento se multiplica por el cofactor correspondiente. También es importante ver que nos conviene tomar la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros para facilitar los cálculos, ya que al tener 0 multiplicado por el cofactor correspondiente se irá a 0 y únicamente nos quedamos con el resto. Desarrollando esto tenemos lo siguiente: el determinante de A es igual a -1 elevado al cuadrado, ya que 1 más 1 es 2, es 1 multiplicado por 1, 1. Entonces únicamente desarrollamos esta matriz: -1 por 1, -1. Recordemos que al hacer multiplicación diagonal hacia arriba, el resultado que nos dé lo multiplicamos por -1. -2 por 2, -4 por -1, más 4. Más 0 multiplicado por este cofactor da 0. 3, que multiplica a -1 elevado a la potencia 1 más 3. Es decir, tenemos una potencia par, por lo tanto el -1 da positivo. Entonces 3 por 1, que multiplica a la determinante de esta matriz. Entonces tenemos más 3, que multiplica 4 por -2,
menos 8, 0. Por menos 1, 0. Entonces tenemos que esto es igual a menos 1 más 4, 3. Más por menos va a dar menos. 3 por 8, menos 24. Entonces tenemos que 3 menos 24, menos 21. Por lo tanto, tenemos que la determinante de la matriz A va a ser igual a menos 21. Ahora vamos a obtener los cofactores de esta matriz. Para obtener la matriz de cofactores, para ello vamos a obtener primeramente los menores y posteriormente el cofactor de cada elemento. Si trabajamos con la primera fila y la primera columna, tenemos lo siguiente. Es igual, el menor corresponde al elemento de la primera fila y la primera columna. Es decir, eliminamos la primera fila y la primera columna. Nos queda menos 1, 2, menos 2 y 1. Esto es igual, menos 1 por 1, menos 1. Menos 2 por 2, menos 4. Por menos 1, más 4. Esto es igual a 3. Entonces tenemos que el cofactor es igual a menos 1 elevado a la potencia 1 más 1, que multiplica al menor, es decir, a 3. Esto es igual a menos 1 elevado a la potencia 1 más 1, es decir, al cuadrado da 1 por 3, 3. Notemos que cuando la suma de estos números dé par, este número va a ser positivo, y cuando d sea impar, será negativo. Ahora procedemos a encontrar el siguiente menor, el correspondiente a la fila 1 y a la columna 2, es decir, m 1, 2, que será igual, si eliminamos la primera fila y la primera columna, nos quedan los elementos 4, 2, 0 y 1. Eliminamos esta y esta, nos queda 4, 2, 0 y 1. Realizamos la operación y tenemos 4 por 1, 4. 0 por 2, 0. Entonces obtenemos el cofactor que correspondería al elemento de la primera fila y segunda columna. Es igual a menos 1 elevado a la potencia 1 más 2. Se multiplica al valor obtenido por el menor, será 4. Esto es igual a menos 1 elevado a una potencia impar, es decir, a 1 más 2, 3, será igual a menos 1 por 4, menos 4. Ahora seguimos con el elemento correspondiente a la primera fila, tercera columna, es decir, m 1, 3 es igual, eliminamos la primera fila y la tercera columna, nos quedan los elementos 4, menos 1, 0 y menos 2. Entonces tenemos 4 por menos 2, menos 8. 0 por menos 1, 0. Por lo tanto, el cofactor C13 es igual a menos 1 elevado a la potencia 1 más 3, que multiplica al resultado obtenido menos 8. Aquí 1 más 3 es una potencia par, por lo tanto este menos 1 cambia a 1 positivo. 1 por menos 8, menos 8. Ahora continuamos con el elemento de la fila
2, primera columna, es decir, M, 2, 1. Eliminamos la fila número 2, la primera columna, y nos queda lo siguiente: 0, 3, menos 2 y 1. Esto es igual 0 por 1, 0. Menos por menos 2, 2 por 3 son 6. Entonces tenemos que el cofactor 2, 1 es igual a menos 1 elevado a la potencia 2 más 1, que multiplica al valor obtenido 6. Esto es igual 2 más 1, 3, es impar, por 1, menos 1, por 6, menos 6. Ahora continuamos con el elemento de la segunda fila, segunda columna, M-22 es igual, eliminamos la segunda fila y la segunda columna y nos queda 1, 3, 0 y 1. Esto es igual a 1 por 1, 1, 0 por 3, 0. Entonces calculamos nuestro siguiente cofactor. C, 2, 2 es igual a menos 1 elevado a la potencia 2 más 2, que multiplica al valor obtenido 1. Esto es igual 2 más 2, 4, potencia par, menos 1 elevado a una potencia par da 1 por 1, 1. Ahora seguimos con el elemento de la fila número 2, columna 3. Esto es igual, eliminamos la fila 2, la columna 3, nos queda 1, 0, 2, menos 2. Esto es igual a 1 por menos 2, menos 2. 0 por 0, 0. Si lo dejamos, nos damos que el cofactor es igual a menos 1 elevado a la potencia 2 más 3, que multiplica al valor obtenido menos 2. Esto es igual menos 1 elevado a una potencia impar, menos 1 por menos 2, 2 positivo. Ahora seguimos con la fila 3, columna 1. Es igual, eliminamos la tercera fila, la primera columna, y nos queda 0, 3, menos 1 y 2. Esto es igual a 0 por 2, 0, menos 3, menos 1 por 3, menos 3, y el menos que le agregamos a multiplicar diagonalmente nos quedaría 3. Entonces el cofactor 3, 1 es igual a menos 1 elevado a la potencia 3 más 1, que multiplica al valor obtenido 3. Esto es igual menos 1 elevado a la potencia 3 más 1, es decir, la potencia 4, da positivo. Entonces tenemos 1 por 3, 3. Ahora seguimos con el menor correspondiente a la tercera fila, segunda columna. Esto es igual, eliminamos la tercera fila, la segunda columna, y nos queda 1, 3,
4 y 2. Esto es igual 1 por 2, 2, menos 4 por 3, 12. Esto es igual a 2 menos 12 menos 10. Entonces tenemos que el cofactor 3, 2 es igual a menos 1 elevado a la potencia 3 más 2, que multiplica al valor obtenido en el menor, menos 10. Esto es igual menos 1 elevado a una potencia impar, da menos 1 por 10, 10. Y por último obtenemos el menor correspondiente a la tercera fila y a la tercera columna. Es igual, eliminamos los elementos de la tercera fila y la tercera columna y nos queda 1, 0, 4 y menos 1. Esto es igual a menos 1 por 1, menos 1. 4 por 0, 0. Entonces tenemos que el cofactor que corresponde al elemento de la tercera fila y la tercera columna es igual a menos 1 elevado a la potencia 3 más 3, que multiplica al menor menos 1. Esto sería igual a menos 1 elevado a una potencia par, da 1 por menos 1, menos 1. Ahora que ya hemos obtenido todos nuestros cofactores, hacemos nuestra matriz de cofactores. Tenemos que el elemento que corresponde a la primera fila, primera columna, es 3. El elemento que pertenece a la primera fila, segunda columna, menos 4. Primera fila, tercera columna, menos 8. Segunda fila, primera columna, menos 6. Segunda fila, segunda columna, 1. Segunda fila, tercera columna, 2. Tercera fila, primera columna, 3. Tercera fila, segunda columna, 10. Tercera fila, tercera columna, menos 1. Entonces tenemos que nuestra matriz adjunta es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores, es decir, la adjunta, matriz A, es igual. Aquí la primera fila va a ser la primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna, es decir, 3, menos 4, menos 8. La segunda fila pasa a la segunda columna, menos 6, 1 y 2. Y la tercera fila va a ser la tercera columna, 3, 10 y menos 1. Ahora sí ya podemos aplicar lo siguiente, que la inversa de la matriz A es igual a 1 entre la determinante de la matriz A por la adjunta de la matriz A, es decir, la inversa de la matriz A es igual a 1 entre la determinante vale menos 21. Menos 21 que multiplica a la adjunta de la matriz A, es decir, a esta matriz. Desarrollando la multiplicación tenemos 3 entre el menos 21 menos 1 séptimo, ya simplificando, menos 6 entre menos 21
menos 2 séptimos. 3 entre menos 21 menos 1 séptimo. Menos 4 entre menos 21. 4 sobre 21. 1 entre menos 21 menos 1 sobre 21. 10 entre menos 21 menos 10 sobre 21. Menos 8 entre menos 21. 8 sobre 21. 2 entre menos 21 menos 2 sobre 21. Menos 1 entre menos 21. 1 sobre 21. Aquí nada más sería positivo, ya que será menos 6 entre menos 21, sería positivo, 2 séptimos. Entonces tenemos que nuestra matriz inversa es igual a esta matriz. Aquí ya tenemos nuestra matriz A y nuestra inversa de la matriz A. Notamos que para que una matriz tenga inversa es necesario que su determinante sea diferente de 0.